Así de insegura es América Latina. El crimen y los homicidios, particularmente del tipo violento, han caracterizado omnipresentemente a América Latina y el Caribe por décadas, que ya de por sí tiene la indeseable distinción de ser la región más violenta del mundo. Este rasgo ha cambiado el estilo de vida de los campos y ciudades, la manera en que se mueven sus ciudadanos y el desarrollo de la región. En ese sentido, y usando datos de Inside Crime, te presentamos las 10 capitales más inseguras de América Latina. Así que sin más, comencemos. De acuerdo con el Observatorio del Delito de la Policía Nacional de Colombia, en el 2019 hubo 1032 asesinatos en Bogotá, la capital del país, de un total de 12.825 decesos registrados en el territorio. Estos datos arrojan entonces una tasa de homicidios de 14.3 por cada 100.000 habitantes. Si bien la tasa de homicidios ha disminuido paulatinamente, el ajuste de cuentas entre bandas sigue siendo el principal problema, no solo de Bogotá, sino también del resto del territorio. Y a pesar de que en los últimos años muchos de los barrios más afectados han sido intervenidos por las autoridades, aún la situación es extremadamente delicada, ya que muchas de estas organizaciones se desplazan de zona en zona, convirtiendo así a la hermosa Bogotá en una de las capitales más inseguras de Latinoamérica. Montevideo, la vigorosa capital uruguaya, ha experimentado una leve disminución en los homicidios respecto a años anteriores, pero al igual que en otras ciudades, la cantidad de delitos violentos contra la persona sigue siendo considerable, con una tasa de 14.7 casos de homicidios por cada 100.000 habitantes. Este número es una cifra bastante alta para una ciudad que hasta hace unos años era considerada como un ejemplo en manejo de seguridad en la región latinoamericana. Según datos oficiales publicados por el diario Clarín, el 60% de estos homicidios se deben a ajustes de cuentas entre delincuentes, principalmente vinculados al narcotráfico. Esta cifra no es sorprendente si se tiene en cuenta el creciente uso del país como punto de transbordo y tránsito de estupefacientes, según la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a diciembre del 2019 se registraron 1.557 muertes violentas en Ciudad de México, generando un promedio de 4.3 personas asesinadas diariamente. La dinámica criminal que vive la capital mexicana está marcada por la fragmentación de grupos del crimen organizado, pese a que el Estado ha tratado de hacerle frente a esto y a las políticas de corrupción que implementan en los organismos de seguridad oficiales. Aunque las autoridades de Ciudad de México niegan que existen grandes grupos del crimen organizado en la capital, la evidencia muestra que varias estructuras locales vinculadas a organizaciones con presencia en otros estados del país también operan en la ciudad. Sin embargo, ante la incapacidad del Estado para proteger a la ciudadanía, estarían surgiendo grupos de autodefensas encargados de hacerle frente a la amenaza de los criminales, tomando incluso la justicia por sus propias manos. En general, la tasa de asesinatos en Ciudad de México se establece en 17.6 incidentes por cada 100.000 habitantes.
La ciudad de Panamá y su área metropolitana presentó en 2019 un aumento del 24% en los números de muertes violentas, con 219 homicidios registrados. Este crecimiento deja a la capital panameña con una tasa de 18.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras publicadas por el Ministerio Público. Según este organismo, la mayoría de los asesinatos en el país fueron el resultado de crecientes enfrentamientos entre pandillas, con informes de la Policía Nacional estableciendo que en el país operan unas 160 pandillas. En este contexto ha llamado la atención la decisión de las autoridades panameñas de levantar la restricción a la importación de armas en la nación, una forma que estuvo en vigor casi una década y la cual podría convertirse en un propulsor de la violencia en un momento en el que los homicidios se recrudecen. El área metropolitana de Puerto Príncipe ha experimentado una serie de grandes episodios de violencia en los últimos años, con una tasa de fallecidos de 30.05 decesos por cada 100.000 habitantes. Las bandas armadas están ocupando cada vez más territorio en esta capital latinoamericana. Las poblaciones civiles están siendo atacadas y se están perpetrando abusos masivos. La inseguridad se disparó en Haití desde mediados del 2020 y se agudizó a finales de año, mientras que organizaciones de derechos humanos estiman que cada día son secuestradas al menos 4 personas, aunque la mayoría de los casos no son denunciados en las instituciones judiciales. Un informe del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos reveló que durante el 2020 al menos 297 personas fueron asesinadas por armas de fuego. La tasa de homicidios en San Salvador experimentó en 2019 otro año consecutivo de descenso, con 35.3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio de Violencia del Triángulo Norte. Aunque estos números son gigantescos, debe destacarse que para 2015 los crímenes violentos en San Salvador rondaba los 108.5 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, estos han ido disminuyendo progresivamente como resultado de la distensión entre las principales pandillas de El Salvador. De cualquier manera, estas bandas en los últimos años han tomado una influencia particularmente fuerte en la región, dividiendo los barrios de la capital entre ellas y controlando las calles a través de puntos de control informales. Tegucigalpa, en Honduras, que durante años ha estado dentro de las 10 ciudades más violentas del planeta, también tuvo un año de disminución de las tasas de homicidio en 2019. El número de crímenes violentos pasó de 542 en 2018 a 516 en 2019, arrojando una tasa de 41 homicidios por cada 100.000 habitantes. El gobierno nacional ha atribuido esta disminución a su estrategia de seguridad, la cual entre 2012 y 2017 se centró en combatir grandes estructuras criminales, desmantelando organizaciones poderosas y purgando a la Policía Nacional de funcionarios corruptos. Estos esfuerzos, sin embargo, no dejan de hacer de Tegucigalpa una de las capitales más mortíferas de nuestro planeta. La ciudad de Guatemala, la última capital centroamericana en aparecer en esta lista, ha mantenido la tendencia regional en cuanto a la reducción de muertes violentas. Sin embargo, la tasa de homicidios registrada para 2019 continuó muy por encima de la media mundial y se estableció en 42.5 decesos por cada 100.000 habitantes.
La extorsión sigue siendo uno de los principales focos de violencia de la capital guatemalteca y como sucede en sus países vecinos, el problema radica en las pandillas que controlan grandes zonas de Ciudad de Guatemala, donde exigen pagos a civiles, grandes negocios, conductores de servicio público y recolectores de basura, entre otros. La situación de violencia se acentúa en la capital con la disponibilidad de armas que existe en el país, cuyo negocio se ha expandido notablemente al resto del llamado Triángulo de la Muerte centroamericano. San Juan, la capital puertorriqueña, cerró el 2019 con un registro de 172 muertes violentas, un crecimiento significativo que la ubica con 53.5 homicidios por cada 100.000 habitantes en el segundo puesto de las capitales más inseguras de América Latina. De acuerdo con declaraciones de la alcaldesa de San Juan, la tasa de homicidios en varios puntos del país ha crecido como producto de la delincuencia común, la violencia de género y particularmente el tráfico de drogas. Dado que la atención de las autoridades se ha centrado en responder a las emergencias naturales que ha vivido Puerto Rico en los últimos 2 años, el país se ha vuelto vulnerable a la explotación de las pandillas y organizaciones criminales transnacionales, que cada vez usan más la isla como paso intermedio para los cargamentos de estupefacientes. Caracas se ha convertido no solo en la capital más violenta de Latinoamérica en medio de la crisis económica, política y social que vive actualmente Venezuela, sino que se ha posicionado en muchos rankings como la ciudad más violenta de todo el planeta. En 2019, esta urbe alcanzó una tasa de 76 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia. Si bien esta cifra representa una disminución en el número de muertes violentas con respecto al año anterior, cuando habían llegado a 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, la situación sigue siendo completamente crítica. Al igual que en el resto del país, estos índices de violencia son el resultado de homicidios ejecutados por delincuencia común y organizada, ejecuciones extrajudiciales, extorsiones, secuestros, robos, sicariatos y tráfico de estupefacientes. Cabe destacar que los civiles incluso se han visto envueltos en actos de violencia a la hora de tomar la justicia por sus propias manos, aumentando incluso la violencia de aquellos que no la practican. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te comentamos cuáles son las capitales más inseguras de América Latina. ¿Cuál otra capital tú incluirías? Déjalo acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y acércate a nuestras redes, @benditoextranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao.